Hola chicos, ¿cómo están? Soy la profesora Marcela Santillán, profesora de filosofía, para los que no me conocen, que vienen de la otra división. Bueno, es el primer encuentro que ustedes me van a poder ver, me van a poder conocer. Estamos todos aprendiendo en este tiempo de cuarentena con esta modalidad virtual. Vamos aprendiendo diferentes modos de comunicación y de aprendizaje, ¿no? No solamente en lo personal, sino también, por supuesto, en esto de lo institucional y de esta carrera que ustedes están haciendo. Bueno, ¿qué es lo que fuimos viendo en filosofía? Empezamos viendo las definiciones, por supuesto, de filosofía, fuimos viendo las raíces de ese filosofar, aprendimos acerca de por qué la filosofía aparece en Grecia, aprendimos esta distinción entre el mito y el logos, cómo se da ese paso, cómo primero el griego conocía a todo el mundo por medio de los mitos y después hubo un ascenso en el modo de conocimiento, como un escalón más arriba, en esto del conocimiento racional, del logos, ¿no? Cómo empezó a explicar racionalmente el mundo que lo rodeaba. Entonces aparece ese primer momento de la filosofía de la naturaleza, donde el centro de atención de toda la filosofía, de toda la reflexión filosófica, era la physis, la naturaleza, intentando explicar de dónde venía, cuál era el principio del arjé. Bueno, alrededor del siglo V a.C., después de lo que era la guerra del Peloponeso, que duró muchos años, alrededor de 30 años, todo este foco de atención de la filosofía, que era la physis, se traslada, se cambia, se da un giro hacia el hombre, hacia lo humano. Esto es lo que llamamos y lo que conocemos como el giro antropológico. La reflexión filosófica se centra en la persona humana, en las instituciones sociales, en las comunidades, en las tradiciones, en las costumbres, en la ética, en la moral, todo acerca de lo que era lo propiamente humano. Esto comienza a aparecer principalmente por distintas circunstancias políticas y económicas que les dije, con una corriente filosófica y un grupo de personas que le vamos a llamar los sofistas. ¿Quiénes eran estos sofistas? Se llamaban estos sofistas a sí mismos maestros del saber. ¿Sí? Eran un grupo de supuestos maestros que lo malo era que empezaron a cobrar por enseñar, que se dedicaban a explicar y a enseñar acerca de toda la realidad cultural, económica. ¿Cuáles son las causas que llevan a la aparición de estos sofistas? Por un lado, la democracia y todas las circunstancias que los rodeaban. ¿Por qué la democracia? Porque producto de esa guerra del Peloponeso, este modo de gobierno, esta forma de gobierno que había en Grecia, en alguna de las polis de Grecia, era esta democracia, ¿sí? Entonces, en esta democracia, en esta participación que había del pueblo en las instituciones políticas, llevaba a que todos tengan que saber hablar porque cualquiera podía participar, ¿no? Había igualdad ante la ley. Entonces todos podían participar, por lo tanto, estos sofistas se valen de esta modalidad para enseñar lo que le llamamos la comunicación y la lengua. La palabra era el eje central porque había que persuadir a todos los demás para que estén de acuerdo y para que voten aquello que yo proponía. Y también era importante esta educación en la palabra para yo defender en caso de que alguien se oponga o haya otra propuesta contraria a la que yo voy a proponer. Entonces se centra en el arte de la persuasión. Lo malo de esto es que no había una fundamentación real, no enseñaban ellos tanto en la fundamentación real de lo que yo opinaba y proponía, sino que era importante la persuasión, la retórica, en donde lo importante era hablar lindo y no tanto lo que se decía, sino cómo se lo decía. Es decir, yo tenía que persuadir y convencer al otro del modo en que de lo que yo quería que se persuade y de lo que yo quería persuadir en realidad y convencer, aunque no tenga tanto fundamento. Tenía que hablar lindo, tenía que hablar bien, pero no importaba tanto lo que decía, verdaderamente la esencia, ¿no? La fundamentación real. Entonces eso hizo que crecieran mucho esta escuela de los sofistas, que enseñaban este arte de la palabra, la retórica. Y por otro lado también otra circunstancia que hace que estén estos sofistas
es fundamentalmente esto del fracaso que le llamamos la filosofía de la naturaleza. Había tantas cosmologías, tantos modos de entender la naturaleza y tantos modos de buscar ese arjé, ese principio, tantas reflexiones acerca de esto, cuando se dieron cuenta de que en realidad no iban a descubrir verdaderamente que la naturaleza humana era como muy limitada para poder conocer esa realidad. Entonces, por eso se da este giro antropológico y esta aparición de los sofistas. Algunas de las consecuencias, porque desgraciadamente dejó malas consecuencias esta aparición de los sofistas. Una de ellas es el relativismo y el escepticismo. ¿A qué nos referimos con esto? El relativismo hace referencia a que no existe una verdad. Y el relativismo hace referencia a que no puedo conocer la verdad porque la verdad no existe. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿De qué verdad hablamos? Ellos sostienen de que no existen verdades porque todo se puede consensuar. Todo es producto del consenso y de la visión que yo tengo de la realidad. No hay algo real, no hay algo verdadero, sino que yo puedo entender la realidad como yo quiero. Y de ahí intentar convencer al otro de que yo tengo una verdad cuando en realidad una verdad no existe. Y el escepticismo habla de que no puedo conocer esa verdad porque no existe. Este tema de la verdad y de la realidad y del relativismo en realidad se aplica también al plano de lo moral y de lo ético. Es decir, no hay un parámetro objetivo desde lo ético y la moral, entonces yo puedo acomodar la ética y la moral a lo que yo opino y lo que yo creo. Esa es una de las consecuencias. Y la otra consecuencia también es que se impone de que la norma, la ley, no era producto de esa realidad que es la que iba a marcar un poco la verdad, la naturaleza, que es la que va a marcar la verdad. Entonces, la ley no era necesaria desde esta realidad. También la ley iba a ser producto de un consenso. Nos ponemos de acuerdo en que esto es blanco y eso iba a ser blanco, ¿sí? Entonces, esas son algunas de estas consecuencias de estos sofistas. Desgraciadamente, digamos, dejan malas huellas, porque se pierde lo que era la verdad, se pierde lo que era la realidad, se pierde lo que era la moral como principio objetivo. Pero bueno, por suerte y gracias a Dios aparecen algunos filósofos, como por ejemplo Sócrates, que se opone a este planteamiento de los sofistas. ¿Por qué se opone? Porque él decía que la verdad sí existe. Sócrates era un gran filósofo, un gran pensador que no dejó escrito ningún libro, ningún texto, y se oponía a los sofistas porque él sostenía que la verdad sí existía y la verdad la tenía cada uno dentro de sí. Él propone esta gran frase que es el conócete a ti mismo, y él decía que uno por medio del diálogo que yo podía llevar con otra persona me iba a ayudar a mí a descubrir la verdad de todas las cosas, esa verdad que podía estar en mí, en mi naturaleza, y podía llegar a descubrir esa verdad. Entonces él proponía este diálogo, sacar a la luz la posibilidad de la verdad, y sostenía la verdad. Sócrates habla de lo que es el intelectualismo moral. ¿Qué es el intelectualismo moral? Es decir, yo por medio de ese diálogo puedo llegar a conocer por mi razón, por mi inteligencia, lo que era la verdad, la bondad, el bien, la virtud. Entonces yo ahí podría llegar a ser verdaderamente bueno, porque iba a descubrir que es tan bueno ser bueno y ser una persona virtuosa que no hay ninguna posibilidad de que yo obre mal, porque mi inteligencia iba a descubrir lo bueno de la bondad, de lo bueno de la virtud. Entonces no iba a tener posibilidad de ser mal. Yo se los trato de explicar con palabras que sean más sencillas. Ustedes después con el texto van a poder ir descubriendo cosas nuevas de esto que voy planteando acerca de los sofistas y de Sócrates. Bueno, espero que estén bien, les voy a dejar la actividad y ya en el tablón de la clase les voy a ir explicando cómo vamos a seguir con esto. Espero saludar a sus familias, que estén todos con salud y a seguir teniendo paciencia en esta cuarentena. Hasta la próxima.